asesinos, ajustes de cuentas, muertes extrañas, crímenes del pasado. Joaquín Vega, propietario, se lo encontró un paisano tirado en el monte una tarde de mayo en el que el sol picaba y hacía resplandecer con un brillo macabro la sangre que brotaba de la frente y que encharcaba el suelo. No estaba muerto porque el corazón aún le latía, pero hacía tiempo que su mente vagaba hacia la luz y, con la vista perdida, no fue capaz de reconocer a su vecino, ni responder a las preguntas que, con cachetadas por medio, le preguntaba quién le había dejado de aquellas trazas. Joaquín Vega, propietario de tierras, de los que iban a caballo, de los ricos que solo lo eran en comparación con los pobres, a quienes cultivaban las huertas de otros. Era aún joven para morir, pero murió a manos airadas, a las 30 horas, sin decir una sola palabra, llevándose con él el nombre de su agresor y sin haber podido comparar las últimas tierras a las que le había echado el ojo. Ocurrió en el pueblo de Cuerías de Maza, en Piloña, Asturias. Llevaba varias semanas negociando la compra de las fincas que llevaba arrendadas Silvestre Onís, con quien, presumiblemente, no le unía una buena relación. Sólo así podría entenderse que a éste, al enterarse de las pretensiones de Vega, le asaltara el miedo o la cólera. La cosa cambia en función de una u otra versión. De ser despedido fulminantemente por quien estaba a punto de ser el nuevo propietario. Los roces entre uno y otros vecinos sobre aquellas tierras llevaron a la Guardia Civil a detener, una vez certificada la muerte del propietario, a Silvestre Onís en su casa, en plena madrugada, aún vestido con la ropa de dormir. Se basaba únicamente en el rumor público de que mantenían relaciones más que tensas con la víctima, pero en el juicio, Silvestre acabaría por confesar su culpabilidad. Ante el juez, afirmó que la riña le había empezado Joaquín, con quien se había cruzado a mediodía al ir a cerrar una de las fincas de las Discordias. El propietario estaba, al parecer, buscando al hermoso caballo con el que solía pasearse por el pueblo y que había puesto cascos en polvorosa, asustado por algún ruido inesperado. Así, según el reportaje sobre el juicio publicado por El Comercio, comenzaron ambas disputas sobre las fincas que llevaba él. Habían de ser para Joaquín, diciéndole este a Silvestre que poco disfrutaría de ellas. Aquella fue la versión censurada de los hechos. Otro periódico recogió una versión más extensa y menos amable de las frases supuestamente pronunciadas por el propietario. «Poco vas a durar en estas fincas», aseguraba Silvestre, que le había gritado a Joaquín, incluso pronunciando blasfemias sobre su madre. En esta discusión continúa El Comercio transcribiendo las declaraciones del procesado. Dice que el Joaquín le dio con el puño cerrado donde tenía empuñada una hoz, causando entonces al declarante una contusión en la barba. Varios testigos confirmaron que los primeros días
Tras el crimen, efectivamente, Silvestre había lucido en la barbilla una fea herida, presumiblemente causada por la hoz del propietario. Pero el fiscal Martínez Garrido no se lo creyó. No estaba demostrado, afirmó, que Silvestre haya sufrido lesión alguna, ni que tampoco haya tenido el más pequeño indicio de haber sufrido herida alguna. No hubo más que el procesado pegó con la hoz a Joaquín de Vega y que a consecuencia de este golpe falleció horas después. Pintaban bastos para Silvestre, ni las certificaciones de Manuel Rodríguez, el hombre que había recogido al agonizante Joaquín y que afirmó no haber podido saber en qué término le había desarrollado la reyerta, ni de Vicente Espinosa, quien había curado la herida en la barba del arrendatario, ni de nadie sirvieron para justificar la legítima defensa solicitada por el abogado Benigno Arango. Defendió con uñas y dientes la hipótesis del miedo insuperable que había sufrido Silvestre al ser insultado y casi asaltado por el propietario. Al encontrarse disputaron esa riña. Volvió a explicar por enésima vez aquel día el letrado Praviano, y Joaquín Vega dijo al procesado que no había de disfrutar de los bienes, llegando al extremo de amenazarle de muerte. Esta parte está demostrada por 3 testigos, como también está demostrado que Silvestre Onís sufrió una lesión debajo de la barba que fue ocasionada por Joaquín, según lo manifiesta uno de los testigos. El presidente del tribunal acabó por dictar sentencia condenatoria, aunque su veredicto negaba que Silvestre Onís hubiese tenido la intención de causarle la muerte a Joaquín. Tampoco se creía que el propietario lo hubiese amenazado de muerte, y mucho menos que hubiera insultado a su santa madre, ni que hubiera alzado la hoz para atacar al campesino. Fue condenado a 12 años y un día de reclusión temporal y al pago de 3.000 pesetas y las costas del juicio. Sería uno de los poquísimos casos que su abogado defensor, Benigno Arango, no pudo ganar y que no estuvo exento de problemática. En torno a la presencia de testigos que pudieron confirmar la teoría de la legítima defensa manejada por este, hubo uno, Ramón Rodríguez, citado para declarar en la causa, que no llegó a aparecer, habiendo cogido un barco para Buenos Aires, pero en el BOA del 13 de marzo de 1909 publicó una célula de citación presencial para el juez de instrucción de Infiesto, para que éste, ya residiendo en Argentina, se presentara en el juicio, que se celebraría menos de un mes después en Oviedo. La lógica de la burocracia.